¿Cómo? El pendrive. No, no sé qué estaba modificado. Yo modifiqué uno, a ver. O vos tenés uno que hayas No, modificado, no, es que eso no, no lo toqué. ¿Qué? Acá está. Ya me está haciendo asustar ya esto. ¿Quieres que te lo dé vuelta? Sí, 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 sí. Cayó la... Ponerlo más adelante. Sí, sí. Quiero ver los chicos que están conectados. ¿Dónde están? Mira, Eve. Te lo muestro un ratito. Participantes. Sí, ahí está. Se lo puede dar Este vuelta. temático puse Para. y copié lo... Poner la cámara cualquier cosa porque si no... De todas maneras estamos todavía. Sí, estamos a tiempo. Sí. Ve, en esta no se puede casi girar. ¿Ves? Yo caí allí. Bueno, Más ahí no importa, te le la- pongo más acá y ya está. No tengo problema. bueno, Pongo esta más acá. ahí te lo puedes mirar. Ujú. Viste que esto es lo que vimos. Y Sí. después, no sé si la vas a poner esta, la saco rapidito. No, no tengo problema porque no la vamos a conectar. Pues. Yo voy a bueno. diciendo. ¿Te Ah, acuerdas? bueno. Y ahí está la continuación. así Bueno. que- Déjame ver si está Dale. en vivo. Parece que estaba-
Se volvió a desactivar. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Hola, profe, sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están Sí, ustedes? profe. Buenas tardes. Muy bien, Bien, ¿y profe. ¿Usted qué tal el fin de semana? Muy bien, muy bien. Qué bueno volver a escucharlos, porque verlos no, pero escucharlos por lo menos. Bueno, ahí vamos a esperar un poquito que terminen de entrar los compañeros y compañeras, que todavía veo varios que no están unidos. Pero bueno, por ahí lo ideal sería que podamos empezar a pactar algunas cuestiones que tenemos que ver con relación a cómo nos vamos a manejar durante el año, ¿no? Las cosas que me parece que son importantes que puedan saber es que dijimos que vamos a dar 2 teóricos por este medio, porque ustedes vieron que el aula no nos permite que entremos todos, y lo estamos transmitiendo por Face también, como para que también tengan la posibilidad que los que no entren al aula virtual tengan la posibilidad de hacer verlo en el Face. Igualmente después lo vamos a subir al aula virtual también, porque queda grabado, ustedes ya saben, así que igualmente la vamos a poder ver. Sí, María, ¿qué pasó? ¿Levantaste la mano? María, Caucota, ¿qué pasó? Disculpe, profe, soy Brian Ruber. Quería saber si ya estaban abiertas las inscripciones para las comisiones de introducción al trabajo. Ustedes me dejan que yo explique y ahí les doy la respuesta a todos juntos, ¿sí? Por eso le estaba diciendo que vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a manejar durante el año. Lo primero que tengo que repetirles entonces es, ustedes a partir de hoy tienen este lunes, o sea el de hoy, y el lunes que viene vamos a tener los teóricos por este medio. A partir de hoy, no, a partir del lunes que viene quiero decir, ya vamos a tener la posibilidad de que empiecen a inscribirse en las comisiones. ¿Cómo va a ser? A través del aula virtual. Todos ya tienen que tener el aula virtual, por eso retrasamos una semana los teóricos, justamente para que todos y todas ya estén con sus códigos de ingreso al aula virtual, sobre todo los que están ingresando por primera vez este año. Los que ya vienen del año pasado y que son recursantes ya tenían sus códigos, pero los tienen que activar y tienen que estar con el código actualizado. Eso por un lado. Entonces, a partir del lunes, cuando terminemos la clase del lunes que viene, ¿me están escuchando? Cuando terminemos la clase por este medio el lunes que viene, vamos a habilitar el aula, la inscripción en las comisiones. Y van a tener unas, o sea, tienen un rango de 3 o 4 días, que son los que nos permiten el aula, para poder inscribirse en las comisiones. Las comisiones van a estar cargadas en el sistema y eso les va a permitir que ustedes puedan inscribirse. Segunda cosa que les comento, tercera cosa, digamos, es que no necesitan pasarme, como están haciendo, el número de libreta. Porque los teóricos no hay asistencia, así como dice la Fátima. Los teóricos, en los teóricos no se toma asistencia. La asistencia se toma solamente en los prácticos y los toman cada una de sus auxiliares, de sus profes que van a tener en cada una de las comisiones. ¿Hasta acá me siguen, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Hay algunas alumnas que no me están escuchando. Desconozco cuál es la razón, porque el resto me está escuchando bien. Sí, profe, sí, Sí, profe. se escucha Sí, bien. profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, no se toma asistencia, no, sí, bien. Profe. No me carguen el chat de número de libreta, por favor, porque no tiene sentido, porque no tomamos asistencia, vuelvo a repetir. Entonces, la asistencia se va a tomar solamente entonces en los prácticos con las profes.
Así que no hay problema en ese sentido. Ahora, les quiero sugerir, digamos, que puedan empezar a mirar el en la página virtual ya está cargado el libro de Natalio Kirchnerman. Entonces, sí o sí es importante que ustedes tengan la posibilidad de fijarse en el aula virtual, porque ese texto es un texto que vamos a utilizar todo el año. Así que me parece que es importante que puedan empezar a familiarizarse con el aula virtual y empiecen por lo menos por mirar la documentación que está puesta dentro del aula virtual. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Porque de verdad, termino de decir algo y preguntan lo mismo. Por favor, les pido. A ver, tenemos 1h30 de clase. Sería interesante que tengan la posibilidad de escuchar lo que estoy diciendo, porque si no, me hacen repetir de vuelta lo mismo que acabo de decir. Acabo de decir que es importante que tengan en cuenta que a partir del lunes que viene, después que terminemos el teórico del lunes que viene, van a tener 3 días para inscribirse en las comisiones. Lo vamos a subir en el aula virtual, les vamos a informar eso para que ustedes tengan la posibilidad de que puedan inscribirse. Es muy importante, chicos y chicas, que escuchemos los mensajes, porque si no, de verdad que es difícil para nosotros, que no los estamos viendo, simplemente estamos mirando lo que escriben en el chat, que tengan la posibilidad de decir y no repetir las mismas preguntas, porque si no, no hay forma de avanzar si es así, ¿no? Así que escuchen, estén atentos. Lo que pasa es que prenden la cámara y se van y la dejan prendida como si a mí no me interesa que tengamos la carita de ustedes para que yo los mire. Lo que me interesa es que escuchen y que tengan la posibilidad de estar atentos a lo que estoy diciendo, porque dar clase por este medio, chicos, no es fácil y nos cuesta a todos un esfuerzo muy importante. Pero sí es importante que ustedes estén atentos, porque de verdad, si no, se hace muy difícil. Así que les sugiero, por favor, que estén atentos a lo que estamos diciendo. Profe, disculpe la molestia, un segundito, que le interrumpa. Creo que activó los subtítulos en inglés. Sí, es que no sé cómo lo desactivo ahora. Ahí veo cómo lo desactivo. Lo debo haber activado yo. Ahí está, ya vi dónde se desactiva, supuestamente es ahí. Bien, Profe, ahí está. disculpe Ahí está. con respecto No, al libro, Natalio, ¿cómo me dijo que se llamaba? Kirchnerman. Está puesto en el aula virtual. Ah, bien, perfecto, gracias. Disculpe, profe. Sí, ¿Está transmitiendo en vivo en Facebook ahora? supuestamente sí. Porque los chicos dicen que no sale en la página de Facebook. Si puede pasar el link por el chat. Fátima, ¿podés pasar el link por el chat, por favor? Gracias. Ahí les paso, yo también estoy en un grupo y les paso a los chicos el link. A mí sí me sale en Facebook. Bueno. Profe, disculpe, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Decirle a los chicos que el único medio que se está utilizando para hacer todo tipo de comunicado que es oficial de la cátedra es la página de Facebook de Introducción al Trabajo Social. Por los grupos, nosotros no hemos conformado ningún grupo en inscripciones, ¿sí? Porque todavía no hay comisiones. Para que tengan en cuenta, por si alguien les llega a decir, todavía no se ha conformado grupo de nada, chicos, y lo único que ustedes tienen que seguir ahora para estar al día es la página de Introducción al Trabajo Social y de la página de Facebook.
Bien, ¿se entendió, chicos y chicas? Por favor les pido, es muy importante entonces que tengamos en cuenta esto que acaba de decir Fátima, porque de verdad, digamos, hay muchas personas que están pendientes de ustedes. Nosotros como docente, los adscriptos que tenemos y demás. Entonces es muy importante que a la hora de hacer las consultas las hagamos en base a lo que se publica en el FEI. En el aula virtual también va a estar puesto todo esto, así que creo que es importante que tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Pero bueno, es interesante saber, digamos, de que todos vamos a estar pendientes de que las cosas salgan de la mejor manera posible. No siempre se puede, y esto es una realidad. Si en este momento no se está pudiendo conectar con el FEI, no es, ya escapa a nosotros porque hay alguna cuestión ahí entre el Zoom y el FEI que no nos está permitiendo transmitir. Pero no es un problema que yo pueda resolver desde acá. Incluso eso es subtitulado que está saliendo ahí abajo, no entiendo cómo desactivarlo, así que la verdad que no sé cómo se hace eso. Debo haber metido mal el dedo en algún lugar y por eso apareció. Sí, Charlie. Profe, Sí. el tema es que resulta que algunos estudiantes se quedan dentro del Facebook, o sea, de la página, y ellos no actualizan constantemente, por eso no le aparece. Si ellos actualizan, le aparece, porque si no es como estuvieran viendo algo del pasado. Ah, mira vos, qué interesante dato. Bueno, ténganlo en cuenta entonces, chicos y chicas, lo que está diciendo Charlie. Tienen que actualizar y tienen que estar mirándolo permanentemente para que allí tengan la posibilidad de saber cuáles son las últimas novedades, porque de verdad nosotros, imagínense la cantidad de alumnos que son ustedes, es imposible que pueda contestarles a todo. Hubo muchísimas solicitudes a través del mensaje del aula virtual, pero no tengo capacidad humana para contestarlos a todos, entonces les pido que tengan la gentileza de fijarse en el FEI, y una vez que ya tengamos armadas las comisiones, ya va a ser más fácil porque vamos a estar en contacto con ustedes a través de las clases y de los adscriptos y más las docentes, ¿no? Así que en ese sentido les pido que sean un poco tolerantes, digamos, a esperar, porque este primer tiempo siempre es así complejo. Siempre es complejo porque son los primeros momentos en que estamos en contacto con la máquina y todo eso, y sobre todo los alumnos que ingresan en primer año, les cuesta un poco conocer cuál es la dinámica, pero bueno, la vamos a ir compartiendo y vamos a ir trabajando todos juntos para que todos tengamos la posibilidad de pasarla de la mejor manera posible. Nosotros hacemos el esfuerzo y les pedimos que ustedes también lo hagan, porque de lo contrario se hace muy difícil que nosotros estemos pendientes de muchas cosas, ¿no? Porque son muchos alumnos, digamos, ¿no? Entonces, hoy en el aula virtual tenemos, en el CIU tenemos solamente registrado 554 alumnos, con lo cual debe ser que hay muchos alumnos que todavía no completaron su documentación o que no les dieron la fecha para presentarlo, con lo cual es bien importante que ustedes vayan actualizando su documentación para que así tengan la posibilidad de ingresar al aula virtual y que yo tenga un número más aproximado, porque también no es tan fácil poder hacer la distribución de las comisiones si no sabemos medianamente con qué cantidad de alumnos contamos, ¿no es cierto? Porque van a ser alrededor de 13 comisiones, pero también va a depender de que tengamos la posibilidad de que todos ustedes ya estén ingresados al aula virtual o que estén ingresados al sistema de la facultad habiendo presentado su documentación. Por eso les digo que es importante que piensen en eso, ¿no? En ir completando la documentación que necesitamos. Bien. Empezamos entonces con la clase para tener la posibilidad de poder
tener la posibilidad de, sí o sí, empezar a trabajar con los ejes temáticos. Como bien habíamos dicho la vez anterior, el eje temático de la cátedra son 5. En esos 5 ejes temáticos vamos a ver distintos momentos de la disciplina que nos han permitido ir nos va a permitir, digamos, hacer una construcción, una línea del tiempo a los efectos de poder sí o sí construir o reconstruir la historia del trabajo social al final de la cátedra. Para eso, en el eje temático 1, si se acuerdan que la vez pasada lo pasamos cuando fuimos al aula y lo vamos a subir ya al aula virtual también para que lo tengan, y les vamos a entregar también el programa, lo vamos a subir a la máquina, al aula también para que lo tengan disponible. En el primer eje temático nosotros tenemos lo que son condiciones sociales y modos de intervención. ¿Qué quiere decir esto? En este eje temático vamos a ver el contexto histórico y filosófico en cómo se ha planteado la acción social desde la sociedad feudal hasta las revoluciones burguesas. Para eso vamos a ir viendo necesariamente cómo se fue construyendo ese proceso. Pero lo primero que tenemos que hacer, y como siempre les digo todos los años a los alumnos, es que lo primero que tenemos que saber es el significado de las palabras. En el aula virtual tienen un diccionario colaborativo donde cada uno de ustedes va a ir compartiendo en forma solidaria sus definiciones, y donde cada uno de ustedes puede ir construyendo junto al resto de sus compañeros este diccionario colaborativo. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que poder hacer es definir qué se entiende por acción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por acción? La acción es un comportamiento intencional que supone hacer u obrar, ¿sí? El efecto o el resultado de hacer para lograr algún objetivo. Este puede ser político, social, cultural, económico. Y esto es una definición que nos da Anderek en su diccionario, porque Anderek tiene un diccionario de trabajo social, y allí nos dice esto de la acción. Igualmente tenemos que pensar que estos conceptos de acción y de acción social se han ido construyendo a lo largo de la historia, teniendo en cuenta distintas formas que ha tenido la sociedad, los seres humanos, la comunidad humana, digamos, de comportarse en relación a la actitud empática con sus ciudadanos, con sus congéneres, y esto le ha permitido entonces ir construyendo una línea del tiempo, que la vamos a ir haciendo, con respecto a qué entendemos por acción social en cada uno de los momentos. Es decir, esta acción social, estas diversas formas de acción social, que no son otra cosa que el modo en que la sociedad se organiza socialmente, como les decía recién, en cada momento de la historia. Ahora, ¿para qué? Para dar respuestas a las necesidades que tiene cada sociedad en su momento y en su lugar, porque lo que se pretende desde la acción social es recuperar o abordar aquellas problemáticas que vulneran los derechos de los y las ciudadanas. Esto decimos hoy, obviamente, ¿no? Esto de vulneración, en mayor o menor grado, lo vamos a tratar de resolver, supuestamente, ¿sí? Cada momento histórico lo ha hecho de una manera distinta. Pero, en este sentido, si hablamos de asistencia social, después lo vamos a ir viendo, servicio social o trabajo social, que son los 3 momentos de la disciplina que lo vamos a ver, obviamente estas formas de acción social se han ido creando y recreando y construyendo y deconstruyendo en función de cómo los y las ciudadanas han ido entendiendo esos procesos necesarios que la sociedad atravesaba, pero que a la vez necesitaban construir para cada momento una cosa distinta.
Por eso, uno de lo que puede pensar desde la acción social entonces es todo aquel esfuerzo consciente, organizado y dirigido, que puede ser individual o colectivo. ¿De qué modo? Del modo de expresar que tiene cada momento histórico para actuar sobre un medio social y mantener una situación o mejorarla o transformarla. Es decir, cada momento histórico, repito, va a tratar de ver la manera de resolver las situaciones, transformarlas, o sea, por lo menos mediarlas o transformarlas. Evidentemente, esta ha constituido principalmente la actividad que hemos realizado, que se ha realizado en la sociedad desde la educación, desde la salud, desde el trabajo, desde la industria, desde la asistencia pública, desde la recreación, incluyendo también la educación social, con la idea de la prevención de la delincuencia, por ejemplo, de la asimilación intercultural, entre otros, y demás, para intentar, de algún modo, resolver, así bien entre comillas, lo que pasaba en esa instancia y en ese momento histórico. Esta definición la da Montoya y Cardona en un texto que escribe en el 2002. Una cosa que me parece importante aclararles en este momento es que todas y cada una de las definiciones y de los textos que vayamos trabajando los tenemos que nominar, es decir, tenemos que saber en qué momento histórico se escribió este texto, porque cada texto que se escribe en un momento histórico de la sociedad va a denotar y va a mostrar de algún modo cuál es la forma en que se escribía y se desarrollaba la actividad en ese momento histórico. Por eso es que es importante que cuando ustedes lean un libro vayan a la primera o segunda página y se fijen cuándo ha sido escrito ese libro. Sobre todo cuando hablamos de la disciplina, ¿no? Cuando uno lee una novela, esas cosas, no es tan importante esto, pero sí en el estudio de una disciplina, como en el caso nuestro, tenemos que saber en qué momento se escribió ese texto. En el caso del texto de Anderegg, ese se escribió en el 89, y en el caso de Zapata y Cardona, lo escribieron en el 2002. Habla de la diferencia en que se miraba en cada momento la acción social. Obviamente, cuando hablamos entonces de acción social, vamos a hablar de un conjunto de actividades que realiza el trabajador social, diremos hoy, ¿sí? Para destinado a los ciudadanos que puedan pasar por situaciones difíciles y que tengan vulnerado algún derecho, y entonces a partir del accionar del trabajador social se puede ir mirando estas situaciones, pero como bien decía antes, depende del momento histórico en el que el asistente social, el servicio social o el trabajador social haya desarrollado o haya llevado a cabo estas intervenciones profesionales. Nunca van a ser lo mismo, obviamente, porque va a estar atravesada de lo que después sabrán por definición el paradigma de las ciencias sociales en ese contexto. Pero es muy importante que ese quehacer profesional se pueda ejecutar pensando que el que tenemos al frente nuestro es un ciudadano, que es un sujeto de derecho, ¿sí? ¿Por qué hago con las comillitas así? Porque siempre tenemos que pensar que los y las trabajadoras sociales, que es lo que esperamos que ustedes sean, tienen que tener y estar atravesado por la perspectiva de derechos, como decíamos los otros días en la clase inicial. ¿Qué entendemos también por acción social? Hay algunas, desde la sociología, ¿sí? Max Weber dice que es la ciencia de la acción social. Es decir, denomina a la acción social como una ciencia, ¿sí? Porque él desde la sociología plantea esta mirada de la acción social. A su vez, se entiende a la acción social también como aquella conducta humana que los y las ciudadanas desarrollamos a los efectos de poder
disuadir, resolver o modificar la situación problemática de un grupo de ciudadanos. Y entonces dice que es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o por sujetos están referidos a la conducta de otros, orientándose para ese desarrollo, siempre teniendo en cuenta que esa acción tiene que buscar transformar la realidad social donde viven los ciudadanos. Esto lo va a decir Weber en 1922. Fíjense, él está usando conceptos que tienen que ver con el sentido mentado. Escuchen esto, sentido mentado, es decir, aquel sentido que tiene que estar puesto a disposición pensando en esa mentalidad del sujeto de ese momento, ¿no? Entonces piensen en eso. Y obviamente la acción social, como va a decirnos Weber, da cuenta de las relaciones intersubjetivas de los individuos. Es decir, cuando nosotros estamos pensando que el otro tiene una dificultad, yo establezco con el otro una interrelación. Y esta interrelación siempre va a ser intersubjetiva, porque estamos hablando de ciudadanos, de sujetos que se relacionan entre sí. Por lo tanto, como bien decíamos, en todas las épocas existieron individuos a los que se les vulneró los derechos. Y siempre la organización imperante de ese momento ha buscado el modo de atender esas situaciones, de alguna manera. Y obviamente ahí es donde aparece entonces la forma esta que conocemos hoy como acción social. Uno tiene que tener la posibilidad de mirar este recorrido porque va a haber como dos maneras, digamos, o dos tipos de personas o dos tipos de organizaciones que han logrado de algún modo buscar atender la realidad social de los sujetos. En este caso tenemos por un lado lo que fue la inspiración religiosa, sobre todo la cristiana, en la que estaba motivada por un trabajo, por una frase que se usaba mucho en ese momento, que es hacer el bien por amor a Dios. Es decir, yo realizaba, o la sociedad o los individuos, los ciudadanos, realizaban acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los otros, pero siempre pensando en hacer el bien por amor a Dios, porque no nos olvidemos que estábamos atravesados por esa cultura cristiana, de alguna manera. Y entonces van a aparecer dos formas muy conocidas en ese periodo que tienen que ver con la caridad y la beneficencia. Esos dos conceptos van a ser atravesados por el cristianismo, van a estar atravesados por el cristianismo. Y la otra forma de acción social de estos primeros tiempos fue la de la inspiración de algunos religiosos integrados específicamente en lo que se conoció como ese periodo de la burguesía y que trataban de accionar con la idea de resolverle las situaciones, problemas a los ciudadanos, y en este caso decían que lo hacían por amor al hombre. En este caso, este tipo de acción social es conocida como la filantropía. Hagamos un resumen entonces hasta acá. En estas dos formas de acción social tienen una que es por amor al hombre, y a partir de ahí aparecen acciones sociales que van a tener que ver con la caridad y la beneficencia. Y aparecen otra forma de accionar frente a las situaciones vulnerables de los sujetos, y va a ser la inspirada por algunos religiosos, sobre todo del periodo de la burguesía, donde se la conoce que tiene como premisa el hacer el bien por amor al hombre, y en esta aparece la filantropía. Entonces tenemos caridad, beneficencia y filantropía. Estas tres primeras formas de acción social. A su vez, para cerrar esto, de algún modo, lo que decimos nosotros es que en definitiva, lo importante es hacer el bien por el bien mismo. Esto sería el resumen de estas tres formas de
acción social que venimos viendo hasta acá. Para lo cual, nosotros vamos a encontrar un texto de Torres Díaz, Jorge Torres Díaz, colombiano él, trabajador social, que escribe un texto en la década del 70, fines del 70, principios del 80, en el que él nos va a decir que revisando toda la historia de cómo se han venido realizando las acciones tendientes a superar o a colaborar con aquellos ciudadanos que se les había vulnerado algún derecho, y él hace una clasificación que se la conoce como la clasificación de Torres Díaz en dos grandes divisiones. Por un lado, la asistencia social natural y la otra, la asistencia social selectiva. Este texto lo van a leer ustedes si tienen un práctico específicamente, que es el primer práctico que van a realizar, donde van a tener la posibilidad de leer específicamente a Torres Díaz. Cuando nosotros decimos las primeras formas de ayuda social, porque así aparece en el texto, dice que en la sociedad primitiva la ayuda estaba al necesitado y al desvalido, era asumido ¿por quién? Por la tribu, por el clan, por la comunidad más cercana a ese ciudadano. Diríamos hoy, ¿no? Ciudadano. En aquel momento se decía individuo. Y estaba arreglado de algún modo por el vínculo de parentesco que eran impulsados por esas organizaciones del tribu del clan para brindar ayuda mutua. Acá aparecen conceptos de ayuda mutua y de cooperación tribal, como se decía en ese momento. ¿Qué quiere decir tribus, no? Obviamente. Posteriormente, los hombres empiezan a organizarse y dentro de esa organización van a aparecer lo que conocemos como las ayudas humanitarias y religiosas, y que se van a llevar a cabo por quienes pertenecen a ese círculo religioso o humanitario particularmente. Mucho más adelante de la historia, por supuesto, vamos a encontrar algunos nombres y algunas normas establecidas por estos grupos en particular, y que nos van a mostrar de alguna manera cómo cada sociedad particularmente ha ido organizando su forma de dar respuesta. En el texto van a leer algunas cuestiones que tienen que ver con las sociedades primitivas y después las sociedades más modernas, pero nosotros podemos decir que, por ejemplo, en la Edad Antigua y en la Edad Media, las diferentes culturas, quiero decir, idearon formas distintas de asistir a sus ciudadanos. En este sentido, vamos y cerca, sobre todo con este concepto que decíamos hace rato de caridad. Más avanzado y en la Edad Media y en la Edad, quiero decir, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, o sea, del siglo XVI hasta mitad del siglo XIX, van a aparecer otras formas donde de alguna manera aparece la figura del Estado, que ustedes lo van a ver en Teoría del Estado y que tienen que haber visto también en la secundaria, y van a aparece la figura del Estado y el Estado que debe brindar asistencia a la pobreza, a los pobres que existían en ese periodo. Acá vamos a estar hablando entonces de distintas formas de ayuda. Obviamente en la Edad Media existe, como decía antes, entonces acciones caritativas que tenían que ver, y que cuando decimos acciones caritativas van a estar ligadas específicamente a la limosna, ¿no? Que está asociada al cristianismo, ¿no? Cada uno de los ciudadanos o ciudadanas que asistían a estas reuniones religiosas cristianas podían donar bienes, sobre todo, no diríamos dinero porque en aquel momento no existían, pero debían o podían donar algunos elementos, inclusive víveres y demás, con la idea de asistir a los ciudadanos que tuvieran alguna dificultad. Van a encontrar ustedes en el texto que nosotros vamos a subir en el aula, un cuadro donde hay una división que nosotros llamamos Edad Media, y va a aparecer algunos conceptos con qué tipo de ayuda mutua se brindaba. Ahí aparece
todo lo que tiene que ver con el feudalismo, ¿sí? ¿Qué construcción de instrumentos o normativas va a plantear el feudalismo para superar estas dificultades? Y obviamente va a aparecer la caridad desde el cristianismo, pero a su vez aparece la figura de la represión. Es decir, aquel ciudadano o ciudadana que deambulaba por las calles y no tenía cómo comer o no tenía cómo valerse por él mismo, normalmente, ¿qué se hace? Se recurre a ponerlo preso, diríamos hoy, pero institucionalizarlo, y desde ese lugar recibía algún tipo de asistencia hasta que podía superar esta situación de pobreza y después podía salir de nuevo a la sociedad. Es decir, van a aparecer algunas formas de prevenir, y para eso aparecen organismos que le llamamos de previsión. Aparece la caridad como esa asistencia brindada por la Iglesia, y aparece a su vez el mecanismo represivo con la idea de sí o sí hacer que los ciudadanos y ciudadanas no deambularan por las calles porque estaba mal visto socialmente en ese periodo. ¿Hasta acá me siguen, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe, sí, se escucha bien. Bueno, me Sí, alegro. profe. Bien, vamos a mirar por primera vez algunos conceptos que tienen que ver con, como esto que les decía hace rato, existe en un momento de la historia de la disciplina lo que se llama asistencia social. ¿A qué hace referencia la asistencia social? La asistencia social hace referencia a ese conjunto de actividades gubernamentales y particulares con las que se prestaba ayuda en algún momento, sobre todo en forma individual, teniendo en cuenta las necesidades de esos sujetos. ¿Cuál era el objetivo que se planteaba la asistencia social? La asistencia social se planteaba el objetivo de que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. A su vez, la asistencia social estaba dirigida siempre a los más desfavorecidos, y su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué decimos cuando decimos necesidades básicas? Por lo menos el de alimentación y cobijo, digamos esto de tener donde estar, y abrigo, ¿no? Básicamente esos tres. No estamos hablando del trabajo porque después aparece esa figura posteriormente. Para lo cual entonces, como decíamos hace rato, Torres Díaz hace una clasificación y dice, existe entonces una asistencia social natural, que es la asistencia social brindada por las tribus, o por los clanes, o por los parentescos más cercanos. Es decir, aquella comunidad, inclusive, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, es de autosatisfacción, es de compromiso, es de cooperación y es de colaboración. Cada uno de los ciudadanos que sabía que había ciudadanos o ciudadanas que tuvieran necesidades, ellos mismos los asistían permanentemente. La segunda clasificación que hace Torres Díaz es la asistencia social selectiva. Y él dice que la asistencia social selectiva es la asistencia social individual, voluntaria, la asistencia social organizada por el clero y la asistencia social estatal. Estas son las tres formas de asistencia social que nombra Torres Díaz en este intento de clasificación que él hace, donde de algún modo va a clasificar la asistencia social en, como dijimos recién, natural y selectiva. Y la selectiva la va a estar dando en estas tres cuestiones. Por un lado, la asistencia social individual, por otro lado, la asistencia que brindaba el clero, y la tercera, la asistencia que brinda el Estado. Estas son las tres categorías de las que va a hablar Torres Díaz. La segunda clasificación que él hace es la asistencia social organizada, y por último, la asistencia social tecnificada. Esto lo vamos a ir viendo en forma individual a cada uno.
Repito lo que decía de la asistencia social natural. Va a ser aquella que se constituye por necesidad de la vida comunal o comunitaria y que la brindan las comunidades primitivas. Es, de alguna manera, va a permitir y facilita comprender la presencia de la cooperación, de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la socialización de los bienes y servicios, y sobre todo de la distribución equitativa, teniendo en cuenta las características de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de las sociedades precolombinas y de las sociedades andinas, se tenía dentro de la producción que realizaban estas comunidades, se distribuía para los ancianos, para las mujeres embarazadas y para las personas que estaban solas, ¿sí? Esa comunidad retenía una parte de su producción para poderle distribuir a estos ciudadanos y ciudadanas. En esto se basa esta cuestión de la cooperación y de la solidaridad y de la acción mutua entre todos los miembros de esa comunidad. Obviamente va a avanzar este periodo y después el hombre, digamos, va a generar lo que conocemos, como decíamos hace rato, la limosna, lo que tiene que ver con la filantropía, la fraternidad, el socorro mutuo, la caridad y la beneficencia como posteriores, digamos, a este primer periodo de la acción social natural. En el caso de la asistencia social selectiva, vamos a tener, va a estar integrada de algún modo por esa acción social que tiene que ver con la gestión asistencial. Es decir, ya va a estar por un lado la iglesia, por otro lado las organizaciones, las organizaciones no gubernamentales, le pondríamos hoy día, y el Estado, que van a tratar de paliar de alguna manera las situaciones de vulneración de derechos de los ciudadanos. Obviamente va a utilizar nuevas formas de por sí, nuevas formas económicas y de asistencia a los efectos de poder empezar a pensar en cómo se redistribuía. Para que pasemos de la sociedad natural a la selectiva, vamos a tener algunas características que son bien importantes. Por ejemplo, una de ellas es el matrimonio. La otra es la propiedad privada y por último, la redistribución de la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en cuándo se sucede esta situación de pasar de la asistencia social natural a la selectiva, tenemos que pensar en estas condiciones en las que la sociedad deja de ser nómade para pasar a ser, se me fue la palabra. Sedentario. Se me fue la palabra, perdón chicos, tuve COVID, por ahí me tildo y me olvido algunas cosas. Y pasan a ser sedentarios, se le va a agregar estas condiciones que les decía recién, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, la privatización de la tierra, ¿sí? Y el sedentarismo como esas condiciones básicas para que se empiece a pensar y repensar en cómo va a ser la distribución selectiva de los recursos para paliar las situaciones de vulneración de derechos de los y las ciudadanas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que a raíz de esta situación y sobre todo del trabajo que podían realizar los y las ciudadanas y de la producción, digamos, dentro de tierras, porque siempre existió, después de que pasaron a ser sedentarios, esta cuestión de la privatización de la tierra, ¿no? Y donde no se puede producir en cualquier lugar, sino en aquel lugar donde tienes algún sentido de propiedad, ¿no? Entonces este es un concepto que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, obviamente las respuestas que va a dar la sociedad en ese momento tienen características particulares. Como decíamos hace rato, estas respuestas pueden ser las represivas, que tenían que ver con las que
tenían la característica de control, ¿sí? Y tendientes a que de algún modo se busque resolverle el problema a los ciudadanos y las ciudadanas, pero a la vez había, para evitar que sean represivas, la movilización y la emancipación como dos características fundamentales de estas, ¿no? Pero sí o sí van a buscar, ¿no es cierto?, a través del Estado la aplicación de leyes. Y van a ver después, entre ellas, por ejemplo, la ley de pobre en algún momento en Inglaterra, ¿no? Las otras características de estas respuestas fueron las reformistas, que en este caso se van a legitimar cuando se moderniza el Estado y aparece lo que conocemos como las constituciones y las leyes, digamos, ¿no? Como aquellos ejes normativos que permiten que una sociedad se organice como primera medida. Las otras formas de acción social son las populistas, y de estas tenemos bastante información al respecto, pero sí es importante que conozcamos, porque, digamos, que conozcamos cómo se planteó históricamente esta situación, porque allí hay una concepción de una falsa participación, ¿sí? Porque supuestamente la democratización está controlada, supuestamente, y el desahogo de las presiones y las tensiones sociales obviamente se van acumulando y permiten la explosión de determinadas actitudes, por ejemplo la movilización, y que van a dar lugar, ¿no es cierto?, a situaciones también donde aparecen, y si no acordémonos qué pasó estos días pasados en la Plaza Belgrano, van a aparecer situaciones represivas. Entonces acá el populismo ha sido atravesado por cuestiones bien importantes en su momento, en el momento de la historia, y que dan como consecuencia, ¿no?, que la sociedad o el pueblo se manifiesta pidiendo la resolución de algunos conflictos o de algunas situaciones particulares, y obviamente aparece inmediatamente la acción represiva para desandar ese camino que se produce en la movilización de estas actitudes populistas, como le llamaba. Y va a aparecer otra de las formas de la acción social, que es la asistencial o asistencialista. Digamos, posterior a esta cuestión del populismo, obviamente aparecen, y fíjense, vuelvo a repetir, les doy ejemplos concretos para que se den cuenta cómo funciona. Estos días pasados, el acampe y demás dio lugar, por ejemplo, a que se deposite un dinero mayor en las cuentas, sobre todo de la tarjeta alimentar. Esta sería hoy una manera de asistir a los ciudadanos. En aquel momento, los primeros momentos eran otros, pero quiero darles ejemplos que vayan teniendo correlato con lo que pasa en este momento y que tienen los mismos efectos. Esto es lo que quiero decir. En definitiva, la asistencialista siempre tiende solamente a minorar las situaciones particulares que pasan los sujetos, y obviamente van a estar atravesadas de la entrega de bienes y servicios, siempre, digamos. Ahora, esto no quiere decir que resuelva la situación, repito, y es solamente paliativa. Es decir, siempre va a estar atravesada por algo que resuelve momentáneamente el problema, pero que no logra resolver de fondo. ¿Por qué? Porque ahí van a aparecer conceptos que vamos a ir viendo en lo sucesivo y que tienen que ver con la asistencia individual o la asistencia estructural. Cuando se hace una asistencia estructural, ahí aparece lo que conocemos y van a ver ustedes en teoría del Estado, que es la construcción de políticas públicas tendientes a resolver eso. Pero eso lo vamos a ver después. En definitiva, la asistencia selectiva es de carácter siempre paliativo, como el socorro, la limosna, la hospitalización temporal, como decíamos hasta acá,
Y en algunos lugares de Francia, sobre todo en Europa, Francia, España e Inglaterra, se constituyó lo que se conoció como el Consejo de Ancianos, que eran aquellos lugares donde se brindaba asistencia a los y las ciudadanas que podían deambular y demás por las calles, ¿no? Entonces, hasta acá vimos la natural y la selectiva, y las formas en que se expresa. Obviamente, esta asistencia social selectiva se transforma en dádivas, ¿sí?, que la clase dominante le entrega a los dominados, ¿sí?, a través de programas caritativos, filantrópicos, promocionales, preventivos, siempre de carácter paliativo, repito, o, como se decía en algún momento, de adormecer los intereses de los ciudadanos, quiere decir, esperen un poquito, ya va a llegar lo demás, digamos, ¿no? Este es un poco la cuestión, y neutralizar el hambre en ese momento, neutralizar lo que tenía que ver con la asistencia de la salubridad pública, con tener que ver qué pasaba con la prostitución, qué pasaba con el alcoholismo en ese momento, el desempleo, y sobre todo en el caso de la inseguridad de algunas enfermedades que tenían que ver, sobre todo, por ejemplo, con el ejercicio de la prostitución. Siempre estamos hablando hasta el siglo XVIII, ¿no? XVIII-XIX. De todas maneras, con el objeto de guardar alguna apariencia de beneficios para estos ciudadanos, se van a desarrollar en ese momento tres formas bastante conocidas y desarrolladas por Torres Díaz, como es la asistencia individual voluntaria, la organizada por el clero y la estatal, como decíamos hace rato. Ustedes van a ver y van a leer en el texto de Torres Díaz estas características, de las cuales yo no voy a hablar demasiado porque están allí, ¿no? De algún modo tienen un carácter voluntarista, en el caso de la voluntaria, porque siempre va a estar dado por la limosna, por la hospitalización temporaria, por la caridad cristiana, por la caridad o el socorro filantrópico, pero siempre va a estar teniendo la posibilidad de ser o de brindar asistencia individual y solamente para saciar de alguna manera el hambre o la situación de calle de algún sujeto o de algunos niños, en el caso de, porque teníamos lo que se conoció como los párvulos en algún momento, o los orfanatos, que eran los lugares donde se internaba a los niñitos en ese periodo, ¿no? Entonces, todos estos son aquellas asistencias sociales individuales, pero totalmente voluntarias, no estaba atravesada por el Estado. La segunda va a ser la que organiza de alguna manera el clero, y ahí van a ver distintas características de eso que ha organizado el clero, pero fundamentalmente tienen que tener en cuenta que allí, en esas actividades que han desarrollado las organizaciones católicas y las protestantes en su momento, va a aparecer las primeras acciones y las primeras formas de lo que hoy conocemos como trabajo social, ¿sí? Así que, porque los conocemos como precursores o como reformadores sociales. Y ahí en estos precursores o reformadores sociales van a aparecer, por ejemplo, los monasterios, ¿no? Todas las órdenes religiosas de las distintas corrientes que se conocieron, sobre todo en el caso en América Latina ha sido más que nada los franciscanos, pero estuvieron los dominicos también, ¿no? O sea, son corrientes del pensamiento, de la corrientes católicas, quiero decir, que de algún modo van a brindar a través de su asistencia desde la iglesia acciones tendientes a proteger o paliar las situaciones de vulneración, como decía recién. Y después van a aparecer otras, que son las últimas que les decía recién, que son la asistencia social estatal. En este caso esta es obligatoria, ¿sí?, de un gobierno, porque todo gobierno que se precede tal debe prestar servicio colectivo o individual a la población,
Y en este caso las políticas públicas, que son las que vamos y que van a ver ustedes, vuelvo a repetir, en teoría del Estado, con mayor frecuencia, digamos, nosotros acá las vemos en forma general, van a aparecer lo que se conocieron como las políticas sociales que se van a transformar ¿en qué? En códigos, en leyes, en decretos, en resoluciones, en ordenanzas en aquellos tiempos. Estas, a su vez, están aplicadas por instituciones que dependen del Estado a través de programas. Y esos programas, lo único que buscan entonces es aminorar o minorar, como dicen ellos, las necesidades de los sujetos que se encontraban con necesidades insatisfechas. Y allí van a leer ustedes, yo les doy algunos ejemplos solamente, como el Código de Hammurabi y el Babilónico, las leyes mosaicas e isabelinas, las leyes de Pobre. Las mosaicas y las isabelinas son obviamente españolas, las de Hammurabi y babilónicas son de los pueblos que tienen más que ver con Grecia, Roma y demás, y algunas ordenanzas y leyes reales, en el caso de, sobre todo los que producen las invasiones, como son las inglesas, las españolas y las portuguesas, van a poder de alguna manera establecer formas de brindar asistencia, y lo hacen a través de leyes y de cédulas y de ordenanzas que el propio gobierno realiza para esa protección, ¿no? Así que esto lo van a ir leyendo en forma más desarrollada en ese texto. Ahí en ese texto van a ver, por ejemplo, en los países promotores de las modalidades de asistencia van a tener Atenas y Esparta, por ejemplo, que brindan pensiones y provisiones a los ciudadanos en situaciones difíciles. Van a tener los germánicos, que aparecen lo que se conoce como las gildas, que tienen que ver con una forma de asistencia y brindan servicios colectivos de protección de bienes y personas, sobre todo en el caso de los inmigrantes. Y muchos de ellos se tenían que asociar a esas organizaciones en ese momento, como lo que conocemos hoy día como los sindicatos, y a través de ellos, o de las cooperativas, o de las sociedades mutuas, y a través de ellos les brindaban estas asistencias. En Francia aparecen las corporaciones, que también van a brindar, inclusive no solo les brindan asistencia, sino también les permiten estudiar un oficio, con la idea justamente de esto, que es, y que de alguna manera la Iglesia Católica lo sostenía en algún momento, que al hombre no le des pecado sino enséñale a pescar, ¿no? O dejar de pensar que lo hacíamos por amor a Dios, y sí empezar a pensar que tiene que ser por el amor, la asistencia en sí misma, ¿no? Por el bien mismo, digamos. Entonces ahí aparecen, como les decía, en Francia las corporaciones, las cofradías, que son típicas del continente europeo, ¿sí? Y que de alguna manera le van a permitir desde el Estado brindar algún tipo de seguridad social a los beneficiarios a través de ¿qué? De una caja de previsión social, de un seguro social para atender las desigualdades sociales. En este caso, todo aquel ciudadano o ciudadana que trabajara en algún oficio debía dar parte de su dinero para tener la posibilidad de recibir este beneficio. Como lo que conocemos hoy de las obras sociales, por ejemplo, ¿no? Y de los seguros sociales y de los servicios sociales en general. En España, que son unos bastante avanzada, digamos, en este sentido, aparece el ahorro como práctica de previsión. Entonces existe lo que se conocieron en su momento como las cajas de ahorro, ¿sí? Que dicho sea de paso, la Argentina tuvo como modelo la caja de ahorro y le permitió, y nos permitieron a muchos ciudadanos y ciudadanas aprender a ahorrar desde niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, yendo yo a la escuela primaria, teníamos una libretita de ahorro, íbamos comprando con nuestros ahorritos
unas estampillas y esas estampillas se pegaban en una libreta y esa libreta significaba como tener plata, digamos, ¿no? Bueno, este era el sistema de ahorro que se utilizaba en algún momento y se aplicó en muchos países del mundo y en especial España, por supuesto. En Inglaterra van a aparecer en 1349 la primera ley acerca de los pobres, ¿no? Que se la conoce como la ley de pobres y que tiene que ver específicamente con lo que pasó en ese momento, que lo que hoy diríamos COVID, digamos, o la pandemia, fue lo que se conoció como la peste negra. A partir de ahí aparece esta primera ley. Después la ley de los trabajadores, ¿sí? Después en 1531 ordenan a los jueces de paz que debían investigar la solicitud de los ancianos y los indigentes, de manera tal de no dar en forma deliberada algún tipo de asistencia, sino si realmente lo necesitaban. En 1536 se establece el primer plan de beneficencia pública, por ejemplo. Entonces, bueno, cada país va a ir teniendo entonces distintas formas de asistir a los y las ciudadanas. Ahí van a tener distintas, un detalle bien pormenorizado de lo que fue Inglaterra. Inglaterra trabajó mucho en este sentido. Tenemos en 1563, se dicta en el Parlamento medidas obligatorias, ¿no? Para asistir y dar socorro a los pobres. Y en 1601 es donde se firma la Poor Law, como les decía hace rato, que es la ley de pobres. Y dividía a la población en tres clases de pobres: los pobres corporalmente capacitados, los pobres incapacitados y los niños dependientes de orfanato, expósitos y abandonados por los padres. Fíjense, estas tres características son bien importantes que las tengan en cuenta, porque después van a aparecer toda una caja de herramientas, que le decimos caja de herramientas, que son leyes, con la idea justamente de tratar de paliar estas situaciones o de reglamentarlas adecuadamente a los efectos que los y las ciudadanas tuvieran leyes de protección, ¿no? Así que es interesante tener en cuenta estos detalles. Después va a aparecer lo que conocemos como la sociedad de organizaciones caritativas, que estas tienen que ver directamente con la iglesia, obviamente, y de esta vamos a hablar bastante durante todo el año, sobre todo en la primera parte, porque allí van a aparecer entonces los primeros precursores que nosotros vamos a tener dentro de la disciplina. Obviamente de esto vamos a seguir hablando, pero sí me parece importante que tengamos la posibilidad de, por un lado, empezar a repensar cuáles son las formas de asistencia que hemos venido viendo hasta ahora y cómo esa asistencia social nos va a ir brindando este recorrido, ¿no?, que tiene la disciplina y que le va a permitir por lo menos trabajar en estas primeras categorías que les he dicho. Entonces, asistencia social natural, asistencia social selectiva, teniendo estas tres características, y a su vez la asistencia social organizada. Hasta acá vamos a ver en este primer periodo, sobre todo teniendo en cuenta que estas características que tienen estas tres tipos de asistencia social van a estar necesariamente atravesadas por los periodos políticos, económicos y sociales por los que ha atravesado nuestra sociedad, y allí va a aparecer cómo en cada uno de los continentes, y en especial el americano, van a darse distintos tipos de respuestas teniendo en cuenta las características poblacionales. En el caso de nuestras comunidades andinas, por ejemplo, vuelvo a repetir, el primer periodo va a aparecer como esa asistencia social natural, que tenía que ver con la organización específica de lo que era la comunidad precolombina o las comunidades mayas, aztecas, incas y demás, ¿no? Donde ellos tienen una organización muy importante hacia adentro que le permite la redistribución de los recursos. Obviamente, como pasa siempre, siempre hay
un sector de la sociedad, y pasó en ese periodo, que estaba desvalida y para ellos la propia organización comunitaria permitía la redistribución equitativa y la idea era que a nadie le faltara. Por eso se habla de esta cuestión de cooperación y solidaridad, ¿no? Así que por eso es importante que tengamos en cuenta este primer periodo. Entonces, para resumir, terminamos diciendo asistencia social natural, asistencia social selectiva, que va a ser la individual voluntaria, la que dio el clero o la asistencia estatal, y por último la asistencia social organizada. Hasta ahí vamos a llegar en esta primera clase, teniendo en cuenta siempre que Torres Díaz nos da esta clasificación, que es la que de alguna manera tomamos para poder pensar en este primer periodo, y cómo en cada uno de esos momentos van a aparecer lo que nosotros conocemos, Natalio Kirchner diría los reformadores sociales, y Torres Díaz dijera los precursores, y el libro de Huelva, que es uno de los textos que ustedes van a leer, dice los pioneros. Estas tres características, estas tres formas de denominarla, tienen que ver con en qué periodo se escribió y en qué periodo se denominó a cada uno de ellos, pero dentro de eso tienen las mismas características, que son justamente las de pensar cómo vamos construyendo esa línea del tiempo que hace a nuestra disciplina. Desde aquel momento de las tribus, ¿sí?, o de las acciones tribales, hasta por lo menos el siglo XIX, principio o fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Los textos que hemos visto entonces hasta ahora son Anderej, que se escribió en el 95, Alayón, que se escribió en 1971, y Torres Díaz, que se escribió en 1987. Estas son las cuestiones que sí o sí me interesa que tengan en cuenta, porque todos estos textos tienen y están marcados por el periodo en que fueron escritos. Siempre que leamos un texto, vamos entonces a la parte de atrás o la parte de adelante de la segunda hoja y vemos en qué momento se escribió este texto. En el caso de Torres Díaz, este libro ha sido reeditado creo que en 7 u 8 veces, con lo cual el que yo tengo del 1987 es uno de los últimos, pero la primera edición fue publicada en 1974 más o menos. Así que es un libro que los y las trabajadoras sociales hemos leído en todo el mundo, ¿no? Porque se ha difundido mucho ese libro en toda la formación de los trabajadores sociales. En el caso de Alayón, obviamente todavía vive, por suerte, nuestro querido Norberto, y ese texto está escrito junto con Barreis, que es un brasilero, y con Casinieri, que es una ciudadana argentina, y el libro se llama ABC del Trabajo Social Latinoamericano, y el de Anderej, como les decía hace rato, es un diccionario. ¿Sí? Bien, hasta acá me siguieron, me siguen. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo les sugiero entonces que empecemos por leer, ¿no? Porque una de las cosas que yo insisto mucho es, ustedes a partir de hoy ya dejan de ser Sofía, Miki, Celeste, Fátima, Milagro, dejan de ser Doña Rosa, como digo yo, para ser estudiantes de trabajo social, y el hecho de ser estudiantes de trabajo social les tiene que permitir empezar a sentarse a leer, a estudiar y a hacerse del hábito de la lectura, para que tengamos la posibilidad de que vayamos avanzando en el estudio de lo que significa la disciplina, porque es importante que seamos capaces de ir incorporando todos los conceptos que hay al respecto a los efectos de poder mirar, al finalizar el año por lo menos, mirar la sociedad desde un lugar distinto y dejar de ser Doña Rosa, repito, ¿no? Y ya empezar a ser aquel estudiante de las ciencias sociales que intenta repensar la sociedad desde un lugar distinto.
Bien, preguntas, dudas. Yo, profe, disculpe, ¿de dónde es la bibliografía que nos dijo? No sé si me perdí en ese, se me cortaba a mí. Bien, son 3 libros que los vamos a poner a disposición de ustedes en el aula. Bien. Anderegg, Alayón, Barré y Casinier y Torres Díaz. Son 3 textos que los van a tener disponibles. Los tienen. A Torres Díaz en el práctico 1 lo tienen toda la parte que necesitamos que lean. Está en el aula. En el de Alayón van a tener también, y el de Anderegg van a tener algunas, porque como es un diccionario, vamos a ir poniendo solamente las palabras que necesitamos por ahora, ¿no? Pero obviamente es un diccionario, con lo cual no me pidan que ponga todo el diccionario porque es muy pesado, digamos, ¿no? Y de hecho, por otro lado, no está en PDF tampoco, ¿no? Hemos encontrado una pequeña parte en PDF que esa la podemos subir, lo demás no. Y si no, la otra es que empecemos a utilizar las bibliotecas, ¿sí? Que, bueno, vamos a ver si es que este año ya podemos utilizar la de la facultad. De hecho, bueno, no sé si ustedes vieron, pero estos días, hace cosa de unos 10 días atrás, se puso en funcionamiento el aula virtual, ¿qué estoy diciendo? La biblioteca, que es una biblioteca que donó Ernesto Max Agüero, que era un profe nuestro, que falleció hace un año atrás, y su hermano donó todos los libros a la facultad. Entonces está disponible todo ese material, y él tiene un material riquísimo del cual hemos estudiado todos los que hemos sido sus alumnos, ¿no? Así que está disponible ese material ahí. Y en la facultad hay algún otro material también, que ya esperamos que este año lo podamos empezar a utilizar. Ustedes saben que hasta ahora no se podía utilizar el papel por el tema de la pandemia. Recién ahora vamos a empezar a trabajar con papel, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho más el libro, no me gusta tanto la página virtual, prefiero el libro, pero bueno, no todas las personas tenemos la posibilidad de acceder a todos los libros, ¿no? Entonces, bueno, pero en principio así sería. Sí, mi amor, ¿te contesté tu pregunta? Sí, sí, profe, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, la beneficencia, ¿a qué se refiere? O sea, ¿es lo mismo que la caridad? Depende de quién la realice en ese caso. La caridad, por lo general, se hacía a través de la limosna. Y la beneficencia va a estar más asociada a aquellas órdenes religiosas que en algún momento, que también eran religiosas, no necesariamente cristianas, ¿no? Que organizaban actividades tendientes a proteger y a dar de comer, por ejemplo, a alojar a los niños en orfanatos, y empiezan a plantear esa. Y la filantropía es aquel ciudadano que por motus propios o por tener dinero, dona para alguna organización o para alguna institución que sea, organización más que nada, que sea capaz de asistir a los ciudadanos, digamos. Ok. ¿Y estas formas de acción social las realizaba cualquier persona? O sea, no era una organización o algo así. Bien, en el caso de la caridad es individual. En el caso de la beneficencia y la filantropía ya se hacía desde alguna organización. Ah, ok. Esta no necesariamente, estamos hablando entre el siglo XIV y el siglo XIX, ¿no? Así que no estén pensando en trabajadores sociales, estamos pensando en ciudadanos y ciudadanas que tenían ganas de brindar algún servicio a los ciudadanos, y en el caso lo van a leer en Torres Díaz sobre todo, porque por ejemplo, sacerdotes, presbíteros y un sacerdote de la escuela de la iglesia presbiteriana son los que organizan las primeras formas de asistencia que tenían que ver con la beneficencia, ¿no? Y con la filantropía. Pero las primeras, la caridad es individual. La caridad es cuando vos das limosna, digamos, hoy se sigue haciendo, ¿no? Eso. Ok, entonces todas estaban basadas en la religión.
¿o no? No necesariamente, vuelvo a repetir. Alguna religión sí está atravesado, obviamente, pero en el caso de la caridad, como se expresaba a través de la limosna, en ese caso sí, claro, claro. Ah, ok. Ok, perfecto, muchas gracias. Están, obviamente, perdón, están todas bastante atravesadas por algunas órdenes religiosas, ¿no? Que pueden ser cristianas, evangélicas, católicas, digamos, distintas, ¿no? Pero sí Ajá. atravesadas Ujú. por, digamos, porque como se hacía por amor a Dios, repito lo que decía hace rato, entonces estaban organizadas por estas líneas de la iglesia, ¿no? De las iglesias, sea cual fuere. Ujú. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa? No. Del libro de Kirchnerman, de introducción, ¿cuál sería? Yo recién bien. Pensar el trabajo social se llama el libro. Está ya subido, está en un PDF subido en el aula virtual, pero en principio ese está, digamos, es un texto que por ser un PDF no es igual que el libro, pero tiene toda la información que tenía el libro. Profe, cuando hablaba de la ley del pobre, Sí. ¿Qué pasa? involucraba a tres Tipos de los pobres. abandonados, sí, Sí. los abandonados, los discapacitados, ¿y a quiénes más? Porque no logré escuchar. A los que deambulaban por las calles, ¿no? Y a los niños, mi amor, a los niños, a los niños. Claro, los niños abandonados, los Y los discapacitados ancianos. y Y los los ancianos. ancianos. Ujú. Bien, gracias, profe. Bien. Repito entonces lo que dije al principio por si algunos no estaban o no me escucharon. No insistamos con el tema de las comisiones hasta la semana que viene. Vamos a tener todas las comisiones ya cargadas esta semana, de manera tal que el lunes, cuando terminemos el teórico, como el de hoy, ahí les voy a anunciar cuántos días van a tener para inscribirse en las comisiones. Lo que quiero dejar aclarado, y que también lo dijimos en el FEI, es que ningún alumno se va a quedar sin comisión. Tranquilo con eso. Todos los alumnos van a estar incorporados a las comisiones. Ahora, repito, es muy importante que terminen de completar la documentación en la facultad, porque eso les va a dar la característica de tener el aula virtual, de tener el acceso, digamos, al aula de la facultad y tener la posibilidad de que puedan después empezar a cargar, teniendo en cuenta qué propuesta hace cada una de las docentes, de cargar en el aula virtual los trabajos o de cargar en el correo institucional que tenemos cada uno de los profes, ¿no? Así que por eso es importante que terminen de presentar los papeles, porque si no, estamos como sin saber qué cantidad de alumnos tenemos. Bien, la consulta de cómo va a ser el cursado es la siguiente. Vamos a tener 2 teóricos virtuales y después un teórico presencial. ¿Cuál es la idea del teórico presencial? Es que ya hayan leído algo, que ya hayan avanzado con alguna lectura, de manera tal que pudiéramos intercambiar algún tipo de información en ese encuentro, porque de verdad lo que nos damos cuenta y que les pasa mucho es que tienen muchas dificultades a la hora de sentarse a leer. Entonces, ¿qué van a llevar para esa clase? Todo lo que tenga que ver con las dudas, las inquietudes que tengan y demás, y allí también vamos a tener el contacto con los adscriptos y las adscriptas, que son aquellos alumnos avanzados que están colaborando con nosotros, porque al ser tantos alumnos, obviamente las profes
y yo no podemos dar abasto con todo. Entonces lo que hacemos es valernos de estos alumnos y alumnas sumamente solidarias que tenemos, que entre ellos está Fátima, que estaba hace rato comunicándole algunas cosas, y que van a ir armando estrategias para que ustedes puedan tener una lectura y hacer una lectura comprensiva de los textos, de construir cuadros y demás, con la idea de que les sirva y que comprendan los textos y puedan hacerlos prácticos con mayor facilidad. A su vez, eso mismo les va a servir para la hora que tengan que rendir el parcial, porque ustedes saben que en esta materia, que es promocional, para que la puedan promover, tienen que aprobar o realizar el 75% de los prácticos y rendir los 2 parciales. Esos parciales se aprueban, que tienen, para que puedan promocionarla, tienen que sacarse más de 7, y después se promedian las 2 notas, y a partir de ahí tienen la posibilidad de que sí o sí tiene que ser 7 o más la nota para la promoción. De esto estamos hablando fin de año, obviamente, ¿no? En el caso, una compañera consulta si las comisiones van a ser virtuales o presenciales. En función de cuál sea la incorporación que ustedes hagan a cada una de las comisiones, las profes, y van a tener en el aula virtual ese dato, las profes plantean presenciales y virtuales, ¿sí? Porque no tenemos la cantidad de aulas para poder dar respuesta a todo. Entonces va a haber algunas que son presenciales y otras que van a ser virtuales. No sé si con eso respondo la pregunta que realizabas. Profe, disculpe. Acá me estaba preguntando un compañero que no pudo ingresar a Zoom. ¿Cuándo van a subir el vivo a Facebook? Hoy nomás, en cuanto terminemos lo vamos a subir. Gracias, profe. No, de nada. A ver, quiero aclarar esto que vos preguntabas, Manuel, ¿eras? Lo que vos preguntabas. Nosotros tenemos un aula virtual, chicos, que es por Zoom, que tiene una capacidad de 300 personas. Con lo cual, cualquier persona que entre por después de las 300 no puede ingresar al Zoom. Por eso es que estamos haciendo el esfuerzo de hacer la grabación por Face. Ahora, vamos a ir afinando todos estos mecanismos y consultando la facultad de vuelta y demás, como para ver cómo se puede hacer de manera tal que estén. Ahora, ¿cuál es nuestra cuestión todos los años? Empiezan con muchas ganas y quieren estar en todo, y después de a poco empiezan a desaparecer los alumnos, y entonces allí nos cuesta mucho más, porque tenemos que sí o sí redimensionar las aulas y demás para poder hacerlo. Pero Google Meet te permite también 250, no más que... y son pagas, chicos, el Google Meet. La facultad no nos está pagando Google Meet. Nos paga, nosotros de nuestras cuentas tenemos que hacerlo como nosotros, no como la facultad. La facultad no nos va a pagar Google Meet. No está teniendo esa opción, digamos. Estamos con Zoom solamente. Y las cuentas que hagamos por Google Meet, cada uno de los docentes, corre por cuenta nuestra, digamos. Es un gasto nuestro. Lamentablemente. No está reconocida, digamos, porque la universidad no tiene una plataforma más amplia, digamos, ¿no? Para esto. Así que ese es un poco lo que está pasando. Por eso les pedimos Profe, que aprovechen los que puedan. Sí. quiero hacer una consulta. ¿Los horarios de las comisiones también van a estar después de la semana que viene? Sí, mi amor. O sea, sí. no ahora.
No, no, no. Es que no quiero dar ningún dato ahora porque va a ser para generar confusión. Ya las tenemos, ya los tenemos, ya nos han entregado las aulas, ya nos han asignado las aulas para cada uno de los docentes. Pero no, no se los doy por eso porque es generar confusión. De todas maneras, es importante que sepan que va a haber también turno mañana, con lo cual turno mañana y al mediodía. Así que, digamos, van a tener como un abanico de posibilidades para incorporarse todos. Y un alumno pregunta si por qué no hacemos presencial. Tengo que alquilar la cancha de gimnasia, chicos, para hacer presencial. Ustedes disculpen, ¿no? Mi broma de mal gusto. Pero es que no, son 900, no tenemos ningún aula que nos permita dar presencial. Somos mucho, profe. Y no puedo dar más teóricos que uno por semana, porque yo doy otra materia más también, chicos. Así que, y vieron lo que fue los otros días. Eso es inhumano, para ustedes, para mí y para todos. Nos vamos a enfermar. Son muchos alumnos. Estaban en las ventanas, en las puertas, no se puede trabajar así. Obvio que quedaste afuera, Nadia. Un montón quedaron afuera. Un montón. El asunto es que tengan la posibilidad de estar dispuestos a, sí o sí, empezar a distribuir y a compartir y a ser solidarios con el material, empezar a leer. Nosotros tenemos la característica, chicos y chicas, y esto se lo pueden decir los alumnos que son mis adscriptos, que todo el material que ustedes necesitan lo van a tener disponible. No les va a faltar nada. Así que en eso tengan por seguro que el material lo van a tener disponible. Ahora, va a depender del grado de compromiso que ustedes asuman para poder leer y demás, ¿no? Hay una de las compañeras que pregunta si va a haber comisiones a la noche. Sí, hay una comisión de 20 a 22. No me pidan más tarde porque eso ya es trasnoche. Gracias, profe. Bien. Brenda, no sé qué estabas levantando la mano, no sé si eras vos la que preguntabas. Bien. Si no hay más preguntas o alguna otra intervención. Profe, disculpe, yo imprimí de Natalio Kirchnerman el capítulo 1. ¿Podré ir trabajando con eso? O... Sí. Sí. Ahí están los reformadores sociales. ¡Te doy! Ajá. Perdón, O sea por que- favor, los micrófonos, por favor. Bien. O sea que el capítulo 2 todavía no. Se escuchan cosas desagradables por el micrófono abierto, por favor les pido. Sí, mi amor, te estoy escuchando. Sí, está bien, profe. Bueno, entonces hay tiempo todavía para que imprima el capítulo 2. Sí, todavía tenés tiempo. De todas maneras, vayan haciéndolo en forma progresiva, no tiene sentido. Nosotros, como le digo, estamos terminando de armar el eje temático 1, ya lo van a tener disponible en el aula. Nosotros, en el momento que publiquemos en el aula, inmediatamente se hace un flyer en el Face, que los chicos lo administran, y se les informa que ya está disponible el material. ¿Sí? Ah, bien. Así Bien, que por eso no gracias. se preocupen, que va a estar disponible todo lo que necesiten. Bueno, gracias. Profe. Sí. Profe, el libro también se encuentra al frente, ¿verdad? Sí, también está. También está. ¿No hay Claudia, problema si se compra ese libro o es no, mi necesario amor, descargarlo? para nada. Cómprenlo. Es hermoso y yo se lo llevé antes de ayer, estos días pasados. No sé si vos estabas ahí en la puerta cuando yo he ido a llevarlo. Lo llevé al libro y ellos lo tienen para sacar la copia. Completo. Ah, bien. Gracias, Así que profe. si lo quieren sacar, no tiene desperdicio ese libro porque lo van a usar todo el año, todo el año. Sí, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. ¿Cuánto estaría el libro?
Ya está disponible en la librería, en la, que estoy diciendo, en la fotocopiadora. Véanlo a Ernesto, se llama el chico, a él le dejé el libro yo, así que encárguenle a él el libro. Ya lo tiene él desde la semana pasada. ¿Cuánto sale? 350. Hola, profe, una pregunta, ¿otro libro que tengamos que ocupar todo el año para poder comprarlo? La verdad, de los que están ahí disponibles, por ahora sería el único. No se pongan a comprar otras cosas porque después no les va a servir, por favor. Ese sí o sí, Bien. ¿saben cuál es el otro que sí podés comprar y que te va a servir, pero es nada más que para el eje temático 2? Es la dimensión técnico-instrumental de Viviana Travi, que también la tienen los chicos ahí. Bien, gracias. Es la dimensión técnico-instrumental de Viviana Travi. Ahí está todo lo que tiene que ver con profesionalización y todo lo que tiene que ver con Mary Richmond, que son las dos cosas que van a ver en el eje temático 2. Pero, bueno, y Torres Díaz, no sé si es que no lo van a conseguir el libro. No me acuerdo si la fotocopiadora está completo. Ya le voy a preguntar a Ernesto, pero me parece que no lo tiene completo, pero sí tiene los capítulos que ustedes necesitan, Bien, gracias, profe. Le decía para así poder hacer un solo gasto, una sola vez, poder tenerlo. Pero tranqui, porque si necesitas comprar el dossier completo después te va a salir y ahí vas a tener todo, ¿no? Diría que todavía no te... En tal caso vayas imprimiendo por eje temático, porque ahí vas a tener todo. ¿Una tortilla? Bien. Gracias. Disculpe, profe. Cierren los micrófonos. Apaguen los micrófonos. Sí. Disculpe, profe. Sí. ¿Podría decir las condiciones para la promoción a regularidad? Bien. Repito. Para promocionar tienen que aprobar el 75% de los prácticos. Es decir, tienen que presentarlos y las profes los tienen que corregir y devolvérselo. Si no estaban completos, revisan eso y se lo vuelven a entregar. Pero tienen que tener el 75% de los prácticos aprobados. Y el 75% de asistencia a los prácticos. Y los 2 parciales aprobados con más de 7. ¿Se entendió, Ju? No estaba haciendo esa pregunta. No, bueno. Bien. No sé quién me preguntó entonces. Profe. Yo, profe, sí. Disculpe, profe, la compañera Ju, puede ser que si pueda apagar el micrófono porque hace mucho ruido y no deja, por favor, que corte el micrófono. Sí, pasa que estoy queriendo hacer una pregunta y estoy permitiendo que la profesora le conteste a mi compañero. Bien, bueno, por lo ¿Cuál es la pregunta? La consulta que le quería hacer era que cada vez que se suba algún material al aula virtual van a ser los materiales que vamos a necesitar para cada uno para todo lo que es los prácticos. Perdón, a ver, si entendí. Si en cada eje temático va a estar cargado todo el material que necesitan para el eje temático. Sí, así es. El eje temático 1 tiene los 3 prácticos más todo el material que necesitas para ese práctico. El eje temático 2 igual. El eje temático 3 igual. El eje temático 4 igual. Y el eje temático 5 igual. O sea, allí vas a tener todo el material que necesitas para los prácticos. Si yo sugiero algún texto completo, medio texto, lo que fuere, eso va a ser en los teóricos. Pero para los prácticos el material está todo dentro del aula virtual. Va a estar. El teórico y el práctico se correlacionan. O sea, el teórico y el práctico. O sea, en el práctico se ve también la parte teórica. Sí, mi amor, por supuesto. Sí. Entonces, si usted plantea algún texto, lo tendríamos que tener al texto para poder llevarlo al práctico.
Totalmente, sí. Por eso les estaba diciendo de Natalio Kirchnerman, por ejemplo, y de Torres Díaz. Torres Díaz lo van a tener dentro del práctico. Natalio Kirchnerman no lo tienen específicamente en un solo práctico. Hay como 2 o 3 prácticos que tienen cosas de Natalio. Por eso les decía que si quieren tener, por lo menos para ir avanzando, saquen la fotocopia de Natalio. El pensar el trabajo social. Ese está en Claudio. Hace rato una compañera decía que sale de 350. Sí, le preguntaba porque yo ya tengo el libro. ¿Qué tenés, el libro de Natalio? Sí. Bueno, anda leyendo Los Reformadores Sociales. Ahí está, toda la primera parte. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. A ver, una cosa que les quiero aclarar, chicos. No me molesta que me hagan preguntas, ¿eh? Nada más que a veces, como no escuchan lo que yo dije antes, vuelvo a repetir lo mismo, nada más que eso. Pero no me molesta que pregunten. El asunto es que estén atentos también a las respuestas, porque si no, vuelvo a repetir lo mismo y para los compañeros no es agradable, digamos, ¿no? Para los compañeros y compañeras no es agradable. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? De mi parte no, profe. Profe, disculpe, ¿usted ya definió fechas para algún parcial en exactitud o para los prácticos también? No. A ver, cuando nosotros subimos en el aula virtual el material, ahí se pone la fecha de presentación de los prácticos. ¿Sí? Pero tienen que tener en cuenta que cada profe que tienen en las comisiones tiene una dinámica particular y una forma de manejarse. Y como en la facultad pública, laica y ¿qué más era? Y gratuita, tienen libertad de cátedra, mis ayudantes. Entonces, las fechas son tentativas, porque si por ahí, por ejemplo, fíjense, tenemos Semana Santa, al que le toque el jueves que viene, no va a tener práctico. ¿Se entiende? Entonces, ellas pueden ir modificando esos horarios, esas fechas de presentación, pero en principio, las vamos fijando a medida que vamos subiendo los prácticos. ¿Bien? Gracias, profe. No, de nada. Bien. ¿Alguna cosa más, Fátima? No sé si está Franco, si está alguno de los chicos. No, profe, solamente volver a recalcar que grabación. recuerden que la única guía institucional que tenemos es el correo, aula virtual y Facebook, para que no haya malos entendidos por algún mensaje de WhatsApp que todavía no se han creado ni por comisiones ni nada. Así es. Bien. Una vez que terminemos la clase, inmediatamente se hace un autograbado y se guarda esa grabación, y allí la vamos a subir al FEI, como decía Fátima recién, y después nosotros la subimos también al aula virtual. Y me dice Alan, que es uno de los ayudantes también, que lo pueden subir a YouTube. Así que la van a tener disponible por todas las vías. No pueden no decir que no tienen el material, para nada, porque siempre lo van a tener disponible. Sí, Andrea. Profe, una consulta con el tema cuando se empiecen a trabajar con los trabajos prácticos, ¿van a ser grupales o individuales? Individuales. Gracias, profe. Y les explico por qué. Porque el 90% de los grupos que se arman siempre trabaja 1 o 2. Los demás no trabajan. Esa es la realidad. Es bien difícil. Si no, lo grupal se hace en la misma aula en el momento en que están trabajando. Porque por lo general la experiencia que tenemos es que es muy difícil trabajar, sobre todo porque recién se conocen.
digamos, ¿no? En muchos casos. A lo mejor vos tienes alguna amiga o amigo con el que trabajás, está todo bien, pero normalmente cuando recién nos conocemos no logramos tener ese feedback, ese conocimiento, esa responsabilidad mutua, porque no nos conocemos y no sabemos cómo trabajamos cada uno. Entonces eso hace no que sean malas personas ni nada que se parezca, no estoy diciendo eso, sino que el no conocerlo al otro no te permite trabajar en grupo de esa manera. Entonces preferimos que sea individual. Después, cada una de las profes, a medida que los vaya conociendo, irá planteando la posibilidad de que sea en grupo, pero inicialmente no va a ser así. Casi seguro que no, porque es complejo, digamos, ¿no? Es muy complejo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, ¿estamos? Sí, profe, ya estamos. Ya está. Bueno, Matías. Bueno, entonces, que tengan muy buenas tardes a todos y a todas. Nos estamos viendo Fati, Franco, Alan, todos los chicos que colaboran conmigo todo el tiempo. Les agradezco un montón, como siempre. Siempre están dispuestos a estar tratando de resolver los problemas que tengamos, sobre todo para transmitir y demás. Son muy solidarios todos, así que les agradezco un montón. Y nos estaremos viendo entonces el lunes que viene a las 4 de la tarde por este mismo canal, y allí terminaremos de anunciar cuándo van a ser los y van a poder inscribirse en las comisiones. ¿Sí? ¿Estamos? Muy buenas tardes. Listo, Nos profe, estamos hasta viendo. luego, que tengan linda tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Chao, profe. Luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao, Hasta chao. Chao, Fati, nos vemos. Chao, profe. ¿La grabación?